durante la cena, mi nuera me dijo: tu voz me molesta. Mejor vete a comer a tu cuarto. Y pues obedecí. Me fui a mi habitación con el plato en las manos, y comí mientras se me salían las lágrimas en silencio. Al día siguiente, sin decir nada, cancelé el préstamo que iba a darle para su negocio. Qué bueno que estás leyendo esto. Acompáñame hasta el final de mi historia y dime desde qué ciudad me estás leyendo, saber hasta dónde ha llegado lo que viví. Capítulo 1. La humillación. Me llamo Ramona y tengo 67 años. El martes pasado por la noche, mi nuera me dijo algo que terminó por romper la poquita dignidad que me quedaba. Tu voz es bien irritante. Vete a cenar a tu cuarto. Estaba yo sentada en el comedor de mi propia casa, en la mesa que Harold y yo compramos hace ya 43 años, cuando recién nos mudamos acá. Esa misma mesa donde serví miles de comidas, donde ayudé a Darren con la tarea, donde celebramos cumpleaños y fiestas. Pero esa noche, frente a mi hijo de 34 años y su esposa Lennox, me sentí como si fuera una invitada incómoda. Una estorba. Darren no dijo ni pío. Nomás siguió cortando su carne, sin voltear a verme, como siempre que Lennox me quería poner en mi lugar. Se hizo un silencio incómodo, pesado, como si el aire ya no circulara. Hasta que me levanté. Empujé mi silla para atrás y susurré: claro, no hay problema. Agarré mi plato con las manos temblorosas, no por la edad, sino por el coraje y la tristeza. Termino de cenar arriba, dije bajito. Lennox sonrió con esa sonrisa helada, de esas que uno sabe que son de pura malicia. Esa que usa cada vez que siente que ganó. Gracias, Ramona. Es que necesitamos un momento de paz para hablar de negocios. ¿Negocios? Vaya ironía. Porque justo de eso se trataba el préstamo que yo estaba por darle. Subí las escaleras con el plato, que sentía como si pesara 1 tonelada. Cada escalón me costaba más que el anterior. Atrás de mí, los oía hablando bajito, como cuchicheando. Seguramente planeando otro viajecito o viendo cómo hacer crecer el negocio de cosméticos de Lennox, que la verdad no había despegado porque no encontraba quien le invirtiera. Me senté en la orilla de mi cama, intenté comer, pero el pastel de carne al que le dediqué 2 horas me supo a nada. A cartón. Las lágrimas me empezaron a caer despacito, y luego ya no pude más. Me solté a llorar, con los hombros sacudiéndose de tanto dolor. No era la primera vez que Lennox me trataba como si fuera una niña tonta, pero esa noche se sintió diferente. Como un final. Desde que Darren se casó con ella, hace 3 años, he andado con pies de plomo en mi propia casa. Lennox se vino a vivir aquí 6 meses después de la boda, dizque porque querían ahorrar para su futuro. Pero la verdad, lo que quería era control. Y lo consiguió, poquito a poquito, poniéndome a mi hijo en contra con sus comentarios disfrazados de preocupación. Tu mamá está muy encima de ti, le decía. Te trata como si tuvieras 12. O Ramona siempre quiere llamar la atención, ¿no? Cada comentario, cada frase envenenada, con esa voz dulce que hace que cualquiera piense que solo está siendo sincera. Al principio yo intentaba defenderme, explicarme. Trataba de demostrar que no era esa suegra entrometida que ella se había inventado. Pero cada intento nomás echaba más leña al fuego. Darren se molestaba, me decía que por qué no podía llevarme bien con su esposa, que por qué siempre tenía que complicar todo. Así que dejé de pelear. Mejor empecé a disculparme por cocinarle sus platillos favoritos sin preguntarle a Lennox antes, por contar anécdotas de cuando era niño, por existir en mi propia casa de formas que, aparentemente, la incomodaban. Si Harold viera esto, se revolcaría en su tumba. Él jamás dejó que lo pisotearan. Nunca. Pero Harold nunca tuvo que escoger entre su dignidad y perder a su único hijo. Desde que el papá de Darren falleció hace 8 años, él se volvió mi todo. Todo mi mundo giraba en torno a asegurarme de que estuviera bien, sano, feliz, que saliera adelante. Cuando trajo a Lennox a la casa, la neta me sentí muy agradecida. Pensé, qué bueno que encontró a alguien que lo haga sonreír. Yo habría recibido con los brazos abiertos a cualquier persona que hiciera feliz a mi hijo. Jamás me imaginé que ella me vería como una rival.
Y lo peor no eran ni las humillaciones de todos los días. Lo que más dolía era ver cómo mi relación con Darren se venía abajo, pedacito a pedacito. El hijo que antes me marcaba 3 veces por semana, ahora con trabajos me hablaba 5 minutos. El muchacho que antes me pedía consejos para todo, ahora me hacía sentir como si mis opiniones no valieran ni un centavo. Ahí sentada en mi cuarto, comiendo sola mientras ellos platicaban bien tranquilos allá abajo sobre sus negocios, tomé una decisión. Ya estaba harta de sentirme invisible en mi propia vida. Lo que Lennox no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, es que yo tenía más poder del que se imaginaban. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. No porque tuviera pensado hacer algo loco ni nada por el estilo, sino porque Harold siempre me decía que era importante revisar nuestras cuentas cada año. La verdad, lo había ido dejando, entre que me dolía hacerlo sin él y que los números siempre habían sido su chamba. Señora Morrison, dijo Robert Chen, mi abogado, mientras me acomodaba en la silla de cuero frente a su escritorio. Me da gusto que por fin haya venido. Hay unos asuntos del fideicomiso Montgomery que requieren su atención. El fideicomiso Montgomery. Harold lo había creado hace años, con el nombre de su abuelo, que fue el que arrancó el negocio familiar de construcción. Yo firmé algunos papeles cuando lo hicieron, pero siendo honesta, nunca puse mucha atención a los detalles. Harold se encargaba de las inversiones, yo de todo lo demás. ¿Y qué es lo que necesita mi atención exactamente?, pregunté mientras tomaba la carpeta gruesa que me extendió. Bueno, ahora usted es la única fideicomisaria, me explicó. Eso significa que todas las decisiones de inversión pasan por usted. Y el fideicomiso, déjeme decirle, ha tenido un desempeño excelente. Actualmente está valuado en más o menos $2.8 millones. Casi se me cae la carpeta de las manos. Perdón, ¿cuánto dijo? Robert me sonrió con paciencia. 2.8 millones. Su esposo era muy inteligente con las inversiones. El fideicomiso ha estado generando muy buenos rendimientos, y siguiendo sus instrucciones, esos fondos se han usado para algunas, digamos, inversiones familiares. El corazón se me empezó a acelerar. ¿Qué tipo de inversiones familiares? Robert hojeó otro archivo. Transferencias mensuales a Lúmenes Beauty LLC. Creo que esa es la empresa de su nuera. Sentí como si el mundo se inclinara. ¿La empresa de Lennox? ¿Esa misma que siempre presumía haber levantado con puro esfuerzo, desde cero? ¿Esa que decía que le costaba mucho encontrar inversionistas? Fue financiada, con el dinero de mi marido. Dinero que ahora, estaba bajo mi control. ¿Darren sabe esto?, logré preguntar. Según las notas del señor Morrison, la financiación debía mantenerse anónima. Él creía que era importante que el negocio tuviera éxito por sus propios méritos, sin que la familia se sintiera comprometida. ¿Comprometido? Incluso después de muerto, Harold seguía intentando proteger el orgullo de Darren y la independencia de Lennox. Lo que no previó fue cómo me iban a tratar a mí, la esposa que dejó atrás. ¿Y hay otras inversiones?, pregunté, con la voz apenas saliéndome. Robert revisó de nuevo sus papeles. Veamos, hay un programa de asistencia hipotecaria. Ese ha estado cubriendo los impuestos y el mantenimiento de esta casa, y de la cabaña en Lake Tahoe. Aproximadamente $4,000 al mes. También está el fondo educativo, que pagó el MBA de su hijo y actualmente cubre los cursos de certificación empresarial de su esposa. Cada cosa que me decía me pegaba como un golpe directo al estómago. Cada comodidad que disfrutaron, cada oportunidad que aprovecharon, cada éxito que presumieron, todo se construyó sobre el legado de Harold. Sobre dinero que, legalmente, estaba bajo mi control. Robert, dije despacito, ¿qué pasaría si yo decidiera redirigir esas inversiones? Él levantó una ceja. Esa es su decisión, señora. Como fideicomisaria, puede mover los fondos como mejor le parezca, siempre y cuando se respeten los objetivos del fideicomiso, apoyo familiar y causas caritativas. ¿Y si quiero retirar el apoyo de ciertas inversiones que ya no están rindiendo como deberían? Entonces puede hacerlo. Solo le sugeriría dar un aviso con 30 días de anticipación si va a haber algún cambio fuerte, más que nada por cuestiones prácticas.
Me quedé en esa oficina otra hora entera aprendiendo sobre cuentas, inversiones, papeles legales que ni sabía que me correspondían. Harold había construido un verdadero imperio en silencio, y ahora era mío. Manejando de regreso a casa, sentí algo que no sentía desde hacía mucho. Poder. Pero no el tipo de poder abusivo que usaba Lennox para controlar a los demás. Era una fuerza distinta, más silenciosa, más firme. El tipo de fuerza que viene cuando por fin entiendes tu valor. El coche de Darren estaba en la entrada cuando llegué. Desde la ventana de la cocina los vi sentados en la mesa, laptops abiertas, papeles por todos lados. Seguro estaban armando otro plan de negocios, otra gran estrategia para que la belleza luminosa de Lennox llegara al siguiente nivel. Si tan solo supieran que todo eso estaba construido con la generosidad de la misma mujer a la que acababan de mandar a cenar sola a su cuarto. Entré a la casa, pasé junto a su reunión de negocios sin decir una palabra y subí a mi cuarto. Por primera vez en 3 años, no anduve caminando con miedo por mi propia casa. Estaba planeando. Esa noche, mientras me acostaba escuchándolos reír y brindar por alguna mini victoria empresarial, tomé una decisión. Harold había querido ayudarlos protegiendo su orgullo. Pero Harold nunca fue humillado en su propia mesa. Era momento de que supieran con exactitud a quien habían estado menospreciando. Esperé exactamente una semana antes de dar el primer paso. 7 días viendo a Lennox pavonearse por la casa como si fuera suya. 7 días de comentarios pasivo-agresivos sobre mi cocina, mi ropa, mi manera anticuada de hacer las cosas. 7 días de Darren nomás asintiendo con la cabeza como si fuera un adorno, con tal de mantener la paz en su matrimonio. El jueves por la mañana, marqué otra vez a la oficina de Robert Chen. Quiero suspender la financiación de Lumenes Beauty LLC, le dije, con una voz más firme de lo que me sentía por dentro. Efecto inmediato. ¿Está segura, señora Morrison? Eso va a representar una carga financiera fuerte para el negocio. Estoy segura. Y por favor, también cancele los pagos mensuales del programa de asistencia para la propiedad. A partir de ahora, yo misma me voy a encargar de esos gastos. La verdad era que podía cubrir sin problema los impuestos y el mantenimiento de la casa con mi pensión y la seguridad social. El fideicomiso había sido solo un extra, uno que llevaba años dándoles una vida cómoda a personas que ni siquiera eran capaces de darme el respeto más básico. Robert tramitó todo por teléfono. Al mediodía, las transferencias automáticas quedaron canceladas. La red de seguridad de Lumenes Beauty se esfumó. Y ellos ni por enterados. Pasé el resto del día haciendo lo de siempre, limpiando, cocinando, actuando como la viejita inofensiva que ellos creían que era. Pero por dentro me sentía viva, de una forma que no había sentido desde que se fue Harold. El viernes trajo la primera señal de que algo no andaba bien. Lennox estaba en la cocina, hablando por teléfono con el ceño fruncido, la voz tensa de puro estrés. Como que el inversionista se echó para atrás, decía, caminando de un lado a otro con una mano perfectamente arreglada que hacía gestos desesperados. Teníamos un acuerdo. Se paró frente a la ventana, sin verme siquiera, moviéndose nerviosa como gallina sin cabeza. No entiendo, todo quedó aprobado el mes pasado. Yo seguía doblando la ropa en la mesa, como si nada, invisible como siempre. Lennox ni me volteó a ver mientras discutía con quien fuera que estuviera del otro lado de la llamada. Averigua qué pasó, soltó de malas antes de colgar. Entonces sí, me vio sentada ahí. Ramona, ¿oíste algo de lo que estaba hablando? Levanté la vista con cara de inocente. Ay, no, mi reina, lo siento. Estaba concentrada en quitarle estas manchas a la camisa de Darren, dije con la voz más dulce que tenía. ¿Está todo bien? Me miró unos segundos, como dudando, y luego negó con la cabeza. Solo broncas del trabajo. Nada de lo que debas preocuparte. Nada de lo que yo deba preocuparme. Si tan solo supieras. Para el lunes, el pánico ya se sentía en el aire. Lennox se la pasó pegada al teléfono, llamando a bancos, inversionistas, quien fuera que pudiera explicarle por qué su financiamiento había desaparecido de un día para otro. Colgaba el teléfono de golpe y andaba de aquí para allá por la casa,
murmurando cosas sobre asesores financieros incompetentes y socios que no saben lo que hacen. Esa noche, Darren llegó del trabajo con cara de agotado. Durante la cena que, por cierto, volví a servir en el comedor, aunque ni uno de los dos me dijo si podía sentarme con ellos, escuché su conversación, tensa como nunca. El banco dice que alguien pidió una revisión de nuestras cuentas, dijo Lennox, picando su ensalada con más fuerza de la necesaria. No me quieren decir quién fue, pero ahora todo está congelado en lo que hacen una investigación. ¿Investigación de qué?, preguntó Darren, desconcertado. No hemos hecho nada malo. Lo sé, pero parece que alguien cuestionó nuestras fuentes de financiamiento. Quieren documentos de cada depósito de los últimos 2 años. Tuve que contener una sonrisa. Robert ya me había advertido que esto podía pasar. Cuando se detienen transferencias mensuales tan grandes, los bancos lo notan, más aún si el dinero venía de un fideicomiso con beneficios fiscales para causas benéficas. Quizá mamá sepa algo, dijo Darren de la nada. Siempre ha sido buena para los números. Lennox soltó una risa seca, burlona. ¿Tu mamá, Darren? Por favor. Si apenas sabe cómo sacar dinero de un cajero automático. ¿Qué iba a saber ella de financiamiento empresarial? Desde la puerta de la cocina, vi cómo se le desfiguraba la cara a mi hijo. Incluso él empezaba a notar lo poco que su esposa pensaba en su familia, en mí. Pues, quizá ella tenga alguna idea, dijo Darren en voz bajita. La única idea que tiene tu mamá es cómo hacer para que todo gire alrededor de ella, soltó Lennox con desdén. ¿Te acuerdas la semana pasada cuando quiso adueñarse de nuestra cena de negocios? Gracias a Dios que la mandé arriba antes de que nos hiciera quedar mal frente a gente importante. ¿Gente importante? Se refería a la noche que me humilló frente a sus invitados. Pero en su versión, yo era el problema. Yo era la vergüenza. Darren no le dijo nada, pero noté cómo miró hacia la cocina con algo que parecía culpa. Esa noche, me quedé acostada en mi cama escuchándolos discutir. Las paredes de esta casa son delgaditas, y sus voces cada vez subían más de tono. Esto no tiene sentido, decía Darren una y otra vez. El dinero no se desaparece así nada más. Alguien tiene que saber qué pasó. Bueno, no fue tu adorada madre, respondió Lennox con veneno. Si apenas puede llevar su chequera, mucho menos va a andar metiéndose en las inversiones del negocio. Apenas puede llevar su chequera. La mujer que había estado financiando en secreto cada parte de su estilo de vida por 2 años, según ella, no era capaz ni de manejar una chequera. Me abracé a la almohada de Harold y sonreí en la oscuridad. Pensaban que era indefensa, invisible, irrelevante. No tenían ni la menor idea de que habían estado viviendo de mi generosidad, mientras a mí me trataban como si fuera un estorbo. Pero ya les iba a caer el 20. Cada comodidad que daban por sentada, cada oportunidad que creían garantizada, cada peso que gastaban sin pensar, todo venía de esa misma mujer a la que acababan de mandar a cenar sola como si fuera una niña castigada. Mañana pensé, mañana sí van a tener algo de qué preocuparse de verdad. 2 semanas después de cortarles el dinero, vi cómo Lennox se iba transformando. De empresaria segura de sí misma a alguien desesperada, con filo, con nervios a flor de piel. La máscara que había llevado por 3 años, por fin se le estaba cayendo. Y lo que había debajo, no era nada bonito. Todo empezó con detalles chiquitos. La oí gritándole al cajero del súper cuando le rechazaron la tarjeta. Luego, su tono cada vez más cortante al hablar por teléfono con los clientes. Y cómo me miraba desde el otro lado de la mesa, como si creyera que yo escondía algo. Como si pudiera adivinar mis secretos solo con verme la cara. Tu mamá se ha estado comportando medio raro, le dijo a Darren una noche mientras les preparaba el café. Estaban en la sala, pero en esta casa vieja todo se escucha. Darren suspiró. ¿Raro cómo? No sé, diferente. Como si nos estuviera vigilando. Mamá siempre ha sido bien observadora. Papá solía decir que no se le escapaba nada. Esto es distinto, Darren. No sé, me pone nerviosa. Ayer la caché revisando el correo antes de que yo pudiera checarlo, y he estado haciendo preguntas raras sobre mis reuniones de trabajo. La verdad,
No había estado husmeando en su correspondencia ni metiéndome en sus asuntos. Pero la paranoia ya tenía a Lennox viendo enemigos donde no los había. La realidad era mucho más sencilla. Había dejado de encogerme cuando me levantaba la voz. Había dejado de pedir perdón por ocupar espacio en mi propia casa. Cuando una ha sido invisible por años, hasta los cambios más pequeños parecen terremotos. Pero en algo tenía razón Lennox. Yo ya no era la misma. Por primera vez desde que falleció Harold, tenía algo más que hacer que simplemente sobrevivir el día. La verdadera crisis llegó durante la tercera semana sin financiamiento. Lennox había estado batallando para conseguir nuevos inversionistas. Pero los empresarios serios hacen preguntas complicadas. Cosas como, ¿de dónde vino el capital inicial? ¿O, puede dar referencias de otros inversionistas? Preguntas que Lennox no podía contestar, porque nunca supo que el dinero había salido del fideicomiso de Harold. Yo estaba lavando los trastes cuando le escuché hablando por teléfono con alguien que, según ella, iba a salvar la empresa. Entiendo que necesite la documentación, decía, forzando una voz amable que ya sonaba tensa. Pero nuestro inversionista anterior prefirió permanecer en el anonimato. Todo se hizo a través de intermediarios. Pausa. No tengo los datos de contacto de los intermediarios. Todo se gestionó por conexiones familiares. Otra pausa, más larga. Y cuando volvió a hablar, ya no quedaba ni rastro de cortesía en su voz. ¿Cómo que suena irregular? Este es un negocio legítimo, con productos reales y clientes reales. La llamada no terminó bien. Lo supe por cómo colgó el teléfono de un golpe y marcó otro número casi al instante. Esa noche, acorraló a Darren en su cuarto. Yo estaba en el baño del pasillo, pero sus voces se escuchaban clarito a través de las paredes delgadas. Tenemos que pedirle un préstamo a tu mamá, le dijo Lennox. ¿Un préstamo? Mamá no tiene ese tipo de dinero. ¿Y tú cómo sabes? Tiene más de 40 años viviendo en esta casa. Tu papá trabajaba en construcción, seguramente dejaron ahorros. Lennox. Mamá vive de la pensión del IMSS y del seguro de papá. Recorta cupones. Compra en la tienda de segunda. Entonces que nos sirva de aval para un préstamo comercial. Los bancos confían en los adultos mayores que son dueños de casa. Me agarré del lavabo, sintiendo como una furia helada se me instalaba en el pecho. Después de 3 años de tratarme como si fuera un mueble estorboso. Después de decirme que mi voz era irritante. Después de cada pequeña humillación y desprecio. Ahora sí querían usar mi crédito, mi reputación, mi casa, como garantía para rescatar su negocio en ruinas. El mismo negocio que había crecido gracias a mi dinero. No sé, dijo Darren. Mamá ha pasado por muchas cosas desde que falleció papá. No quiero cargarle más preocupaciones. ¿Preocupaciones? Darren, estamos hablando de nuestro futuro. De nuestra vida. Si Lumenes Beauty se va a pique, lo perdemos todo. Podríamos mudarnos, buscar nuestro propio lugar. Así le quitamos presión a mamá y bajamos nuestros gastos. ¿Mudarnos? La voz de Lennox se subió casi al grito. Esta casa es perfecta para recibir visitas. Solo la dirección nos abre puertas. Y a tu mamá le encanta tenernos aquí. Le hacemos un favor acompañándola. ¿Un favor? Vivir en mi casa. Comer mi comida. Quitarme mi lugar en la mesa. Todo eran favores que, según ella, le hacían a esta pobre, solitaria, inútil señora. Terminé en el baño y me fui en silencio a mi cuarto. Pero aún podía oírlos, a Lennox presionando a Darren, suavemente, como siempre lo hacía, debilitando su voluntad con cada palabra. Nos debe muchísimo, decía Lennox. Después de todo lo que hemos sacrificado por cuidarla. ¿Sabes cuántos eventos sociales he tenido que cancelar por no poder dejarla sola? ¿Cuántas cenas de negocios hemos tenido que hacer aquí en vez de salir, nada más porque alguien tiene que estar al pendiente de ella? Cada mentira era como una pequeña puñalada, pero ya me había vuelto inmune al dolor. Lo que sí me sacudió fue ver lo fácil que Darren empezaba a tragarse su versión de la realidad.
Esa versión en la que ellos eran mis cuidadores abnegados, sacrificando su libertad por cuidar a una ancianita indefensa. Y para la mañana siguiente, Darren ya estaba convencido. Tocó la puerta de mi cuarto mientras yo me vestía. Eso no lo había hecho en meses. «Mamá, ¿podemos hablar?». Abrí la puerta y ahí estaba, con la misma cara de pena que ponía cuando tenía 12 años y rompía algo sin querer. «Claro, mi amor», le dije, «¿qué traes en la cabeza?». «Es sobre el negocio de Lennox. Están pasando por un momento difícil, y pensábamos, bueno, creemos que a lo mejor podrías ayudarnos». «¿Ayudarlos cómo?». «Pues, si pudiera servir como aval para un préstamo pequeño. Solo sería por un tiempo, mientras se recuperan». Lo miré directo a los ojos, y por un momento, vi al niño que solía traerme flores arrancadas del parque, jurando que eran dientes de león mágicos. El mismo niño que ahora me pedía que pusiera en juego mi casa para rescatar el negocio que yo misma había estado financiando en secreto por 2 años. «¿De cuánto estamos hablando?», pregunté con voz calmada. «Tal vez unos 50,000 y 60, como mucho. Una cantidad mínima comparada con todo lo que ya les había dado». Pero ellos no lo sabían. Y su ignorancia, en ese momento, era mi ventaja. «Déjenme pensarlo», dije. «Es una decisión importante». La cara de Darren se iluminó, como si le hubieran quitado un peso de encima. «¿De verdad? ¿Lo vas a considerar?». «Lo voy a considerar». Lo que en realidad estaba considerando era, ¿hasta dónde iba a dejarlos caer antes de decidir si valía la pena atraparlos? Les pedí una semana para pensarlo. Según ellos, para reflexionar sobre el préstamo. Pero lo que yo necesitaba era tiempo para recopilar información. Información que lo iba a cambiar todo. El miércoles en la mañana, aprovechando que Darren estaba en el trabajo y Lennox en una supuesta reunión crucial con un cliente, agarré las llaves y me fui al centro. Quedé de verme en una cafetería chiquita con alguien que llevaba rato preocupado por lo que pasaba en mi casa. Margaret Chen, esposa de Robert, había sido la secretaria de Harold durante 15 años, hasta que él se jubiló. Ella misma lo ayudó a armar el fideicomiso Montgomery. Y después de que Harold falleció, siguió en contacto conmigo, preguntándome de vez en cuando cómo me sentía. Ramona dijo al sentarse frente a mí en la mesa. «Te ves mucho mejor que hace unos meses». «Me siento mejor», le confesé. «Aunque no sé cuánto me vaya a durar». Margaret me había llamado 2 días antes. Tenía información que creyó que yo necesitaba saber. Información sobre Lennox. Y cuando me la contó, muchas cosas de los últimos 3 años empezaron a tener sentido. «Dime qué encontraste», le dije, aferrándome a mi taza de café como si me sostuviera del único hilo que me quedaba. Margaret sacó una carpeta de su bolso y echó un vistazo a su alrededor, asegurándose de que nadie pudiera escucharnos. «No estaba muy segura de compartirte esto, pero después de lo que me contaste, de cómo te han estado tratando». Abrió la carpeta. Adentro venían correos impresos, estados de cuenta bancarios y lo que parecían ser documentos legales. «Lennox no fue completamente honesta sobre su pasado cuando se casó con Darren», dijo Margaret con cuidado. «No es su primer matrimonio». Sentí como el estómago se me iba al suelo. «¿Cómo que no? ¿Qué estás diciendo?». «Antes estuvo casada con un hombre llamado Richard Harwell. Una familia con mucho dinero, dueños de varias agencias de autos en Connecticut. El matrimonio duró solo 2 años». Margaret me mostró un recorte de periódico de Connecticut, de hacía unos 4 años. El encabezado decía: «Empresario local obtiene orden de restricción contra su exesposa». Según los documentos judiciales, Lennox se había ido a vivir con la madre anciana de Richard justo después de la boda. En menos de 6 meses, logró convencer a Richard de que su mamá estaba enferma y necesitaba internarse en un asilo. Tomó el control de las finanzas del hogar, y empezó a aislar a la señora de sus amistades y de la familia. Sentí un escalofrío recorrerme, aunque la cafetería estaba calientita. ¿Y luego qué pasó? La mamá de Richard trató de advertirle, pero Lennox era experta en hacer que pareciera que eran delirios de una viejita confundida. Todo salió a la luz cuando Richard descubrió que se habían transferido $50,000 de la cuenta de su madre a un negocio que Lennox había puesto a su nombre.
Margaret me pasó otra hoja con los estados de cuenta. Lennox había estado vaciando los ahorros de la señora, mientras le decía a Richard que el dinero era para cubrir los gastos médicos. Cuando él la confrontó, Lennox dijo que su suegra le había dado permiso. Que estaba tan agradecida por todo lo que ella hacía, que quería apoyarla con su empresa. Los paralelismos con mi situación me helaron la sangre. ¿Y Richard le creyó? Al principio, sí. Pero luego la mamá tuvo un momento de lucidez frente a varias personas y dejó bien claro que nunca había autorizado ninguna transferencia. Ahí fue cuando se descubrió que Lennox había falsificado su firma en varios documentos. Miré los papeles. Era como ver mi futuro, contado con la tragedia de otra familia. ¿Qué pasó con la señora?, pregunté, con un nudo en la garganta. Murió 6 meses después. Un infarto. El doctor dijo que fue por el estrés. Richard nunca se lo perdonó. Se echó la culpa por no haberle escuchado antes. La voz de Margaret era suave, pero no titubeaba. Él me dijo que daría lo que fuera por advertirle a otras familias del patrón de Lennox. ¿Patrón? Sí. Richard investigó después del divorcio. Lennox tiene antecedentes. Siempre busca hombres con madres mayores o parientes enfermos. Se hace pasar por la nuera perfecta, se mete en la casa, y poco a poco empieza a controlar todo, mientras aísla a los más vulnerables. Pensé en lo rápido que se había metido Lennox a mi casa después de casarse con Darren. Como lo fue convenciendo de que yo era una carga. De que mis opiniones no importaban. De que solo era una anciana solitaria a la que había que manejar, no respetar. Hay más, dijo Margaret bajando la voz aún más. Actualmente, Lennox está teniendo un amorío. Las palabras me pegaron como una cachetada. ¿Con quién? Con un tal Trevor Walsh. Es un consultor de negocios que ella misma contrató hace 6 meses. Se han estado viendo en el Marriott del centro todos los martes y jueves por la tarde. Margaret me mostró recibos del hotel, estados de cuenta de tarjetas de crédito, e incluso fotos tomadas por el investigador privado que Richard contrató para seguir a su exesposa. Ella está usando dinero del negocio Tu Dinero, en realidad para pagar esas reuniones. Los supuestos honorarios de consultoría que le paga a ese tipo, son como 3 veces más de lo normal. Y la mayoría de esas juntas se dan en cuartos de hotel, no en oficinas. Miré toda la evidencia, sintiendo una mezcla rara de coraje y alivio. Coraje por la traición, pero alivio por, al fin, entender lo que tenía enfrente. Lennox no era solo una nuera difícil o entrometida. Era una depredadora. Y había escogido a mi familia como su siguiente víctima. ¿Por qué me estás enseñando esto?, le pregunté a Margaret. Porque Richard quería que lo supieras, respondió. Dice que ha visto este mismo patrón destruir ya a 3 familias, y que no puede quedarse cruzado de brazos y ver cómo vuelve a pasar. Está dispuesto a testificar si hace falta. Tomé los papeles. Mis manos, sorprendentemente, no temblaban. ¿Y él qué cree que debo hacer? Cree que tienes que protegerte a ti misma y a tu hijo, antes de que sea demasiado tarde. Pero también cree que... Margaret dudó un momento. Cree que esta vez Lennox se confió de más. Está acostumbrada a manipular a adultos mayores confundidos o a hijos con poca voluntad. Pero tú no eres ninguna de esas cosas. Tú tienes los recursos y la inteligencia para hacerle frente. Salí de esa cafetería sintiéndome como si me hubieran entregado un arma que no sabía que necesitaba. Pero también sabía que tener información, y saber usarla, eran 2 cosas muy distintas. Esa noche, me senté en mi recámara y marqué el número de celular de Darren. Mamá, ¿todo bien? Nunca me llamas al cel. Necesito que vengas a casa temprano mañana. Hay algo importante que tenemos que hablar, sobre el préstamo. Claro. ¿Quieres que Lennox esté también? Miré la carpeta con toda la evidencia, que ya estaba en mi buró. En realidad, preferiría platicar contigo primero, a solas. Solo quiero asegurarme de entender bien todos los detalles antes. Está bien, mamá. Lo que necesites. Pero lo que de verdad necesitaba era que mi hijo, de una buena vez, abriera los ojos.
que viera la verdad sobre la mujer con la que se había casado. Y al día siguiente, me iba a asegurar de que ya no pudiera seguir ignorándola. Darren llegó temprano el jueves por la tarde. Me encontró en la cocina, sacando del horno sus galletas favoritas. Por un momento, parecía el niño que solía llegar corriendo de la escuela para contarme cómo le había ido en el día. «Híjole, huele riquísimo», dijo, sentándose en su silla de siempre en la mesa de la cocina. «No tenías que hacer tanto para esta charla. No es molestia. Vamos a tener una conversación seria, y esas siempre van mejor con comida que reconforte». Le serví un vaso de leche y puse un plato de galletas recién hechas en medio de los dos, igual que cuando era niño y teníamos que hablar de cosas complicadas. «Mamá, sobre el préstamo», empezó, pero levanté la mano para detenerlo. «Antes de hablar de cualquier préstamo, hay algo que necesitas saber. Sobre Lennox. Sobre su matrimonio. Sobre lo que ha estado pasando en esta casa». Abrí la carpeta que me había dado Margaret y puse el primer documento frente a él. El rostro de Darren se puso pálido en cuanto leyó el encabezado sobre la orden de restricción contra Richard Harwell. «Mamá, ¿de dónde sacaste esto?» «De alguien que realmente se preocupa por nuestra familia. Alguien que vio a Lennox destruir otras familias y que ya no pudo quedarse callado. Lo guié por todo. Le hablé del primer matrimonio, del patrón de Lennox de aprovecharse de adultos mayores vulnerables, del aislamiento sistemático, del abuso emocional y financiero. Y con cada nueva pieza de evidencia, vi cómo la expresión de mi hijo cambiaba, primero confusión, luego incredulidad, y al final algo muy parecido al horror. «Esto no puede ser cierto», susurró, mirando los recibos del hotel. «Lennox no haría esto. Ella me ama». «¿De verdad, mi amor? ¿Cuándo fue la última vez que te defendió ante alguien? ¿Cuándo fue la última vez que puso tus sentimientos antes que su conveniencia?» Darren se quedó callado por un buen rato, pasándose los dedos por el cabello como solía hacer cuando batallaba con la tarea en la secundaria. «Pero, las reuniones de negocios», empezó. «Los martes y jueves por la tarde en el Marriott. No son reuniones de negocios, Darren. Lennox ha estado usando dinero de la empresa, dinero que viene del fondo fiduciario que dejó tu papá para pagar habitaciones de hotel donde se ve con su amante». «¿Fondo fiduciario?», preguntó Darren de inmediato, alzando la vista. «¿De qué fondo me hablas?». Respiré hondo. Ya era hora de soltar la bomba. Harold creó el Montgomery Trust antes de morir. Ese fideicomiso ha estado financiando el negocio de Lennox por los últimos 2 años. Cada peso que ella pensaba que venía de inversionistas anónimos, en realidad salió del legado de tu papá. Dinero que, por cierto, ahora está bajo mi control. Darren me miró como si acabara de decirle que era una agente secreta o algo por el estilo. «Hasta hace poco», continué, sin saberlo, «tú estuviste financiando la belleza luminosa. Tu papá quería ayudarlos a salir adelante, pero también quería que lo hicieran sintiéndose independientes. Nunca imaginó que los beneficiarios de su generosidad tratarían a su viuda como si fuera una carga». Le mostré los estados de cuenta, los documentos del fideicomiso, toda la prueba de que el estilo de vida que habían estado disfrutando, se había construido con el dinero de Harold. Dinero que dejé de entregar el día después de que Lennox me dijera que comiera sola en mi cuarto. La supuesta crisis financiera que los trae vueltos locos, dije, pasó porque retiré el apoyo. Me cansé de mantener a gente que no puede mostrarme el respeto mínimo en mi propia casa. Las manos de Darren temblaban mientras dejaba los papeles sobre la mesa. «Mamá, no tenía idea. Te lo juro, no sabía nada de esto. Lo sé», le dije con calma. «Pero lo que sí sabías, era cómo Lennox me trataba. Y decidiste permitirlo. Elegiste su comodidad, una y otra vez, por encima de mi dignidad». En ese momento escuchamos el coche de Lennox llegando al garaje. Darren se puso tenso, como si no supiera qué hacer con todo lo que acababa de descubrir. «¿Qué hago? ¿Cómo la encaro sabiendo todo esto?» «No tienes que hacer nada todavía. Solo observa. Escucha. Fíjate bien en cómo actúa, cuando cree que tiene el control». La puerta principal se abrió de golpe y enseguida escuchamos su voz desde el pasillo. «Darren. ¿Estás en casa?
Tengo noticias increíbles. Apareció en la entrada de la cocina, casi brillando de emoción. Trevor nos consiguió nuevos inversionistas. Bueno, en realidad uno solo, pero es grande. Quiere financiar toda la expansión. Vamos a firmar los contratos con él mañana. Miré el rostro de Darren mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Trevor. El mismo hombre con el que Lennox le estaba siendo infiel, ahora, supuestamente, estaba buscando inversionistas para el negocio. El mismo negocio que ya estaba siendo financiado con dinero del que ella jamás supo. Eso suena increíble, dijo Darren con cautela. ¿Y quién es ese inversionista? Alguien con quien Trevor ha trabajado antes. Muy privado, muy exclusivo. No quiere dar su nombre, pero está dispuesto a invertir $200,000. $200,000. Mucho más de lo que el fideicomiso había entregado en 2 años. No pude evitar preguntarme de dónde saldría realmente ese dinero misterioso, y qué estaría prometiendo Lennox a cambio. Ahora sí vamos a poder expandirnos como se debe, siguió Lennox, hasta que me notó sentada a la mesa. Su expresión se endureció en cuanto me vio. Ramona, ¿decidiste firmar como cofirmante para el préstamo? Porque si se concreta lo del inversionista, tal vez ya ni haga falta. De hecho, dije con toda calma, ya tomé una decisión. No voy a firmar ningún préstamo. La sonrisa de Lennox tembló un poco. ¿Por qué no? Porque no creo que su modelo de negocio sea viable. ¿Y tú qué vas a saber de modelos de negocio?, espetó Lennox, y por fin, su máscara se vino abajo. Nunca has trabajado un solo día en el mundo corporativo. No tienes idea de cómo se construye una empresa. Darren se aclaró la garganta. En realidad, Lennox, mi mamá ha estado más involucrada en tu negocio de lo que te imaginas. Ese tono en su voz hizo que Lennox se quedara completamente quieta. ¿Qué estás diciendo? Díselo tú, mamá, dijo Darren en voz baja. Dile de dónde salió realmente todo ese dinero. Me levanté despacio, saboreando el momento en que la expresión segura de Lennox comenzó a desmoronarse. El Montgomery Trust ha estado financiando belleza luminosa desde el principio. Cada inversionista anónimo, cada transferencia misteriosa, cada peso que pensaste que venía de extraños. Todo salió del patrimonio de Harold. Dinero que yo controlo. El rostro de Lennox se puso blanco como papel. Eso no puede ser. ¿No puede? ¿Nunca se te hizo raro que los supuestos inversionistas desaparecieran en cuanto se acabó el dinero? ¿Nunca preguntaste por qué nadie podía darte los datos de contacto de esos patrocinadores? Abrí otra carpeta. Esta tenía copias de cada transferencia, cada depósito, cada peso que salió del fideicomiso hacia su empresa. 2 años, Lennox. 2 años construyendo tus sueños con mi dinero, mientras a mí me tratabas como si no valiera nada. Mientras te acostabas con Trevor y usabas mis recursos para pagar cuartos de hotel. Lennox abrió la boca, luego la cerró, como un pez fuera del agua. Finalmente volteó hacia Darren. No puedes creerle esto. Está celosa. Es una vieja amargada que no soporta vernos triunfar. Pero Darren ya estaba de pie, con los recibos del hotel en la mano. ¿Esto también es mentira? ¿Estos cargos del Marriott? ¿Estos pagos a la cuenta del negocio que coinciden con tus consultorías de martes y jueves? La pelea se le fue de golpe. Lennox se recargó contra el marco de la puerta y, por primera vez desde que la conocíamos, se veía de su edad. Ya no había rastro de la mujer segura, encantadora, brillante. Quiero que te vayas, dijo Darren, con la voz apagada. Empaca tus cosas y salte esta misma noche. Lennox intentó discutir, intentó justificar, intentó manipularlo una vez más. Pero la evidencia era demasiada. Y Darren ya no era el mismo. Finalmente había visto su verdadera cara. Esa misma tarde se fue. Con 2 maletas y su coche. Sin amenazas, sin exigencias, sin espectáculo. Solo la derrota silenciosa de alguien que por fin fue desenmascarada. Después de que se fue, Darren y yo nos sentamos de nuevo en la cocina. La casa se sentía más grande. Más clara. Más nuestra. Mamá dijo, te debo la disculpa más grande de mi vida.
No me debes ninguna disculpa, mi amor, le respondí. Fuiste manipulado por alguien que sabe muy bien cómo jugar con las personas. Pero debí haberlo notado. Debí haberte protegido. Me incliné sobre la mesa y tomé su mano con cariño. Estabas protegiendo tu matrimonio. Eso hacen los buenos esposos. Lo que no sabías, es que estabas casado con alguien que no merecía esa protección. 3 meses después, Darren regresó al cuarto de su infancia mientras resolvía el divorcio y pensaba en sus siguientes pasos. No era la vida que habíamos planeado, pero al menos era una vida honesta. Algo que no habíamos tenido desde hace años. Conservé el fideicomiso Montgomery, pero esta vez lo usé distinto. Más sabiamente. El dinero de Harold ahora se destinaba a cosas que sí honraban su memoria. Becas para jóvenes con talento, apoyo legal y económico a adultos mayores víctimas de abuso financiero. Y un futuro estable para el hijo que, al final, encontró el camino de regreso a mí. Lennox desapareció por completo de nuestras vidas. Margaret me contó que se mudó a Florida, y que ya andaba buscando una nueva familia. Pensé en advertirles. Pero entendí que hay verdades que solo se creen cuando uno las descubre por sí mismo. En las noches tranquilas, Darren y yo cocinábamos juntos y cenábamos en el comedor. Como lo hacíamos cuando él era niño. Mi voz ya no le molestaba. Mi presencia ya no le incomodaba. Había recuperado mi poder. Pero más importante aún, había recuperado mi voz. En mi casa. En mi mesa. Con mi hijo, que por fin había recordado que su madre era mucho más que un estorbo en su camino. El imperio que construyó Harold seguía siendo mío. Pero ahora yo lo dirigía con inteligencia. Y ahora, para ustedes que están viendo esta historia. ¿Tú qué hubieras hecho si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Y mientras tanto, aquí en pantalla te dejo otras 2 historias que han sido de las favoritas del canal. Estoy segura de que también te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta el final.